Rodríguez Reyes y les voy a hablar acerca de las sociedades mercantiles. Estas se encuentran reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en cuyo ordenamiento legal se establecen los principios que rigen con relación a la constitución y funcionamiento de las sociedades mercantiles en general. Esta ley reconoce a la sociedad en comandita simple, sociedad de irresponsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad de comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificada. Las sociedades que podrán constituirse como sociedad de capital variable son la de nombre colectivo, sociedad en comandita por acción y sociedad por acciones simplificadas. Los requisitos primordiales en el derecho mercantil exigen que para su formación de una sociedad mercantil son constituir a la sociedad ante notario público e inscribirlas en la Sociedad de Registro Público de Comercio. La Ley de Sociedad Mercantil, en su artículo 6, nos dice los elementos que debe de contener esta acta constitutiva. Y estos deben de ser el nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración, el importe del capital social, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en los otros bienes en valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización, el domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de la utilidad y pérdida de los miembros de la sociedad, el importe de fondo de reserva, los casos en los que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, las bases para participar en liquidación o sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Las sociedades mercantiles extranjeras, para ejercer actividades comerciales dentro del territorio nacional, deberán inscribirse dicha sociedad en el Registro Público de Comercio. Estas deberán comprobar que se ha constituido de acuerdo con las leyes del Estado, para lo cual se exhibirá una copia auténtica del contrato social y un certificado de estar constituidas y autorizadas conforme a la ley, expedida por el representante diplomático o consular, que en dicho estado tenga la República de las Sociedades Extranjeras. La sociedad en nombre colectivo es aquella que exige bajo una razón social en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Se encuentran reguladas en el artículo 25 al 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es subsidiario cuando los acreedores podrán exigir a los socios el cumplimiento de ciertas deudas y para el caso de que la sociedad no tuviese recursos, el juez competente mediante sentencia ordenará el embargo y posterior remate de los bienes de los socios demandados. Si el nombre del socio que se separa apareciera en razón social, deberá agregarse la palabra sucesores. Los socios no pueden ceder sus derechos sin autorización y consentimiento expreso de todos los demás socios. No se puede admitir el ingreso de un socio más sin el consentimiento de todos. La sociedad en comandita por acción es la que compone uno o varios socios comanditos, que responde de forma solidaria, subsidiaria e ilimitadamente de las acciones, de las obligaciones. Al pago de sus acciones, la participación de los socios queda representada por acciones y estas acciones son iguales a las características de la sociedad anónima. Esta sociedad se encuentra regulada en el artículo 207 al 211 de la Ley General de Sociedad Mercantil. Los comanditos tendrán responsabilidad
solidaria, subsidiaria e ilimitada. En cambio, los comanditos tendrán obligación en forma idéntica a la de los accionistas en la sociedad anónima. Es decir, solo al pago de sus acciones, el nombre social puede adoptar una razón social o denominación social. En ambos casos serán aplicables las mismas reglas que en la sociedad en nombre colectivo y comandita simple. El capital social se aplican las mismas reglas que las previstas en la sociedad anónima. Es decir, que el capital social dividido por acciones, esta sociedad contará con una asamblea general de accionistas, con un órgano de administración y un órgano de vigilancia. Los socios comanditos y las 2/3 partes de los socios comanditarios, los comanditarios, no pueden ejecutar actos de administración. Si lo hicieren, serán responsables solidarios de todas las operaciones que se realicen. La sociedad de responsabilidad limitada es aquella que se constituye entre los socios que solamente están obligados hasta el pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan ser negociables, no títulos negociables, debido a que solo podrán cederse en los casos previstos por el contrato social o por la propia ley. Los socios solamente estarán obligados hasta el monto de sus aportaciones de la parte social. Es la forma en la que está representado el capital social, y este se regula en el artículo 56 al 86 de la misma ley. Su responsabilidad se encuentra limitada única exclusivamente al monto de sus aportaciones o al pago de estas, y existen 3 tipos de aportaciones. Una, al constituirse, con las cuales se va a constituir el capital social, se construye con las aportaciones 2 suplementarias y originarias, una aportación original, y 3 son aquellas aportaciones de dinero. Estas y estas las decide el órgano supremo de la sociedad. Se conforman a través de una razón o denominación social. Se aplican las mismas reglas que la sociedad de nombre colectivo y comandita. Su capital no puede ser inferior a 3,000 pesos. Y tampoco puede ser, se constituye la sociedad, deberá estar integrada, suscrito el contrato social y exhibiendo cuando menos el 50% del capital. Puede aumentar, pero no puede disminuir. El acuerdo lo firmarán por lo menos las 30 personas que son las que conforman la asamblea. La asamblea es aquella reunión de socios que han sido legalmente convocados para decidir sobre algún aspecto de su competencia. Todos los socios tienen derecho a participar de las decisiones de la asamblea, por lo que gozarán de un voto por cada 1,000 pesos de su aportación. Para celebrarse esta asamblea, los socios deberán de ser previamente convocados, ya sea conforme a lo previsto en el contrato social y, a falta de ello, lo que determine la ley en la sociedad mercantil. Serán nulas las asambleas que no hayan sido legalmente convocadas. Incluyendo sus relaciones, su administración estará a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas ajenas a la sociedad. Estas no pueden en esta no pueden excederse de 50 socios. Esta sociedad está obligada a llevar un libro de socios en donde se llevará el registro e inscripción de cada uno de los socios, indicando el nombre, domicilio y monto de las aportaciones y transmisiones de las partes sociales en caso de admitir nuevos socios. Se requiere el consentimiento de la mayoría de las aportaciones.
Se constituye a través de las aportaciones que efectúan los socios. Capital social se dividirá en partes sociales. Estas partes sociales no son negociables y representan y acreditan la calidad de socio. Para negociar las partes sociales hay que cederlas y no se pueden ceder si no existe el consentimiento de los demás. La asamblea de los socios la facultad de la asamblea de los socios serán discutidas y aprobar el balance general, reparto de utilidades, nombrar y remover a los gerentes, designar el consejo de vigilancia. Esto es obligatorio: nombrar y remover, resolver todo lo que se refiere a la división de las partes sociales, exigir la exhibición de las aportaciones, modificar el contrato social, consentir la cesión de las partes sociales, consentir la admisión de nuevos socios, y sobre la disolución de la sociedad más amplia tomará todas estas resoluciones por mayoría de votos de la sociedad, que representan la mitad del capital social, al menos a no ser que el contrato social exige una mayoría de votos más adecuada y nunca podrá ser menor de la mayoría. La sociedad de capital variable cualquier sociedad mercantil podrá constituirse como sociedad de capital variable. Es una modalidad que las sociedades mercantiles pueden adoptar sin que esto signifique que un tipo de sociedad distinta a las indicadas sigue siendo la misma sociedad. Esta se encuentra regulada en el artículo 213 al 221 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La responsabilidad de los administradores será aplicable a todas las disposiciones que se refieran a la disposición anónima, a las de capital social. Una sociedad mercantil con capital variable deberá añadir razón o denominación social, las palabras de capital variable, sino las siglas SB. Capital en el mínimo de operación. Es el mínimo que te exige la ley. Puede aumentar, pero no disminuir. El mínimo será de 3,000 y puede cambiar a 50,000. La escritura constitutiva de la sociedad de capital variable deberá contener todas las reglas y condiciones para llevar a cabo el aumento de capital social. Ese aumento tendría que registrarlos en el capital mínimo. No podrá ser inferior a 5,000 en la sociedad anónima, y en la sociedad de comandita por acción no podrá ser inferior a 25,000. En la sociedad de nombre colectivo y comandita simple no podrá ser menor de la quinta parte del capital social. Se tiene que llevar a cabo un control por obligación en el libro de registro. Se deberá inscribir cualquier aumento o disminución del capital. La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación social y está compuesta exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Esta sociedad anónima viene a conformar una de las clases de sociedad mercantil más común en nuestro país, porque esta es considerada una sociedad capitalista en función de su participación en el capital social. Esta se encuentra regulada en el artículo 87 al 206 de la Ley General de Sociedad Mercantil. Responde a de las obligaciones sociales hasta el momento de su respectiva aportación. Esta se constituye a través de una denominación social, la cual es aquel nombre que puede formularse libremente y puede ser distinta a las otras. Es la única sociedad que solo tiene denominación social. Al utilizar el nombre de forma libre, se puede o no hacer referencia a la actividad principal, objeto social de la sociedad. Después de la denominación social,
están obligados a colocar las siglas SA o Sociedad Anónima, ya que esto es lo que les da el reconocimiento de capital social, es el elemento indispensable de todas las acciones y en escritura constitutiva deberá indicarse la parte exhibida del capital social. Se prohíbe a la sociedad anónima establecer las emisiones de nuevas acciones hasta el tanto no haya sido pagada las que motivaron su constitución. Se prohíbe también a la sociedad anónima hacer préstamos o dar anticipos sobre sus acciones. Se prohíbe adquirir sus propias acciones cuando dos o más socios deciden constituir una sociedad anónima. Están creando por sí en el mundo jurídico una nueva persona que se conoce con el nombre de persona colectiva o moral. El órgano supremo de la sociedad anónima es la Asamblea General de Socios. Por lo tanto, tiene la facultad de acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la sociedad. Estas decisiones serán ejecutadas por el administrador, tanto único como en su caso el Consejo de Administración. Las resoluciones de las asambleas son obligatorias para todos sus miembros, aun para los ausentes y para los disidentes. Estos son los que votan en contra cuando la mayoría está en favor de la resolución. Todos los accionistas tendrán derecho a asistir a la Asamblea General y tendrán derecho de voto. El Código de Comercio en el artículo 179 al 206, la normatividad y exigencia cuando se trate de asamblea de accionistas. Es necesario destacar que las asambleas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. En el artículo 182 de la Ley de Sociedades Mercantiles, en las asambleas extraordinarias se podrán reunir en cualquier tiempo para tratar los siguientes aspectos: prórroga o duración de la sociedad, disolución anticipada de la sociedad, aumento o deducción o reducción del capital social, cambio de objeto de la sociedad, cambio de nacionalidad de la sociedad, transformación de la sociedad, fusión con otra sociedad, emisión de acciones privilegiadas, amortización de la sociedad de sus propias acciones y emisiones de acciones de goce, emisiones de bonos, cualquier otra modalidad del contrato social y los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exija el quórum especial. Cada asamblea se levantará un acta. En esta se envía ante el notario público y quedan aprobadas las resoluciones de la asamblea de la convocatoria. Deberá estar firmada por la persona designada para hacerla. Los requisitos legales de las actas de toda la Asamblea General de Accionistas deberán de asentarse en los libros respectivos y serán firmadas por el presidente de la Asamblea.